En una pequeña villa de la Sierra de Madrid llamada El Escorial, vivía Carmen, una mujer de 35 años, de figura esbelta y porte elegante, que siempre cuidaba cada detalle de su apariencia. Aquella noche, mientras dormía plácidamente en su habitación, disfrutando de la comodidad de su cama de sábanas de lino blanco y un camisón de seda color azul profundo que dejaba entrever sus hombros suavemente curvados, un ruido inesperado la despertó. Al abrir los ojos, vio a su hijo, Álvaro, de apenas 20 años, de complexión atlética y ojos oscuros que reflejaban una mezcla de nerviosismo y determinación, parado junto a la cama. Carmen se incorporó de un salto, completamente desconcertada. ¿Pero tú qué haces aquí a estas horas? ¿Desde cuando entras en mi habitación sin avisar?, preguntó con un tono que mezclaba sorpresa y reproche. Álvaro bajó la mirada, con una expresión que parecía buscar perdón. Lo siento, mamá, pero es que quería hablar contigo. Es que, bueno, me pasó algo que no sé cómo explicarte. Ella frunció el ceño y, sin saber muy bien qué esperar, le pidió que continuara. Álvaro, con voz baja y apresurada, confesó: mamá, la verdad es que todas las noches escucho a ti y a papá en vuestra habitación. No es que sea un cotilla, pero una vez me acerqué un poco más y vi cosas que despertaron mi curiosidad. Quería entender qué se siente, cómo es eso. Carmen parpadeó, incrédula, y preguntó con una mezcla de incredulidad y algo de humor nervioso: ¿y qué has decidido experimentar? ¿Y por qué yo? ¿No hay nadie más en el mundo con quien probar esas cosas? Álvaro soltó una risa nerviosa y dijo: después de lo que vi, creo que soy mejor que papá en eso, mamá. Lo siento, no quería faltarte al respeto, pero me parece que puedo hacerlo mejor. Carmen, entre divertida y exasperada, le replicó: ¿y tú cómo lo sabes si ni siquiera lo has intentado? Anda, vete a tu cuarto antes de que te convierta en mi experimento de laboratorio. Álvaro suspiró, obedeció y se fue, dejando a Carmen con la mente revuelta y el corazón acelerado. Aquella noche no pudo pegar ojo. Pensaba en sus hijos, en las cosas que no se atreven a decir, en cómo la inocencia y la curiosidad se mezclan con la realidad de formas inesperadas. La mañana siguiente llegó con la luz de un sol tímido que entraba por la ventana, y Carmen, aún cansada, se preparó para el día. Su esposo, Javier, un hombre de mediana edad, con cabello entrecano y mirada serena, regresaba del turno nocturno de su trabajo en una fábrica cercana y la encontró agotada y pensativa. Durante el desayuno, Álvaro estuvo ausente, se quedó en el salón viendo el fútbol mientras sus padres comían. Carmen observaba al joven con atención, tratando de entender su comportamiento. Más tarde, al intentar ir al baño, se cruzó con Álvaro, que parecía nervioso y evitaba su mirada. ¿Estás bien?, le preguntó. Él negó con la cabeza y se fue a su habitación, cerrando la puerta con cuidado. Carmen escuchó el clic y supo que algo no estaba bien. Decidió entonces seguirlo discretamente y descubrió que Álvaro, como ya sospechaba, pasaba las noches escuchando y espiando a sus padres. La situación la angustiaba y, aunque intentó hablar con él sobre el matrimonio y la responsabilidad, Álvaro se mostraba reacio y evasivo. No quiero casarme, mamá. No ahora. No sé si quiero eso para mí. Carmen sintió que su mundo se tambaleaba. Los días siguieron pasando y Carmen comenzó a notar que estaba siempre cansada, con sueño profundo que no podía combatir. Javier notaba su extraño comportamiento y le decía con preocupación: Carmen, llevas semanas así, ¿por qué no vas al médico? No es normal que estés tan agotada. Finalmente, ella cedió y acudió a una consulta donde le hicieron análisis de sangre. El médico, un hombre serio y profesional llamado Dr. Morales, le entregó los resultados con una expresión grave. Señora, estos análisis indican que hay una cantidad anormal de sedantes en su organismo. ¿Está tomando algún medicamento que desconozca? Carmen negó con la cabeza, sorprendida y asustada. ¿Cómo era posible? No tomaba pastillas, ni calmantes, ni nada. Al salir de la consulta, el miedo y la confusión la invadieron. Solo pudo pensar en Álvaro, en sus extraños comportamientos y en las cosas que le había confesado. ¿Podría ser él quien le estuviera administrando esas sustancias? ¿Cómo había llegado a tal punto? Decidida a descubrir la verdad, un día confrontó a su hijo con las pruebas. Álvaro, visiblemente nervioso y con la cabeza baja, no supo qué decir. Finalmente,
Corrió hacia la puerta y se marchó de la casa sin mirar atrás. Carmen quedó destrozada, sola en la gran casa de El Escorial, con un vacío que parecía tragársela. Pasaron las horas, y cuando el reloj marcó las 3 de la madrugada, aún no había noticias de Álvaro. Javier, al llegar del trabajo, preguntó preocupado, pero Carmen no pudo contarle la verdad. No aún. El tiempo pasó y el silencio de Álvaro se hizo insoportable. Carmen, a pesar del dolor, seguía esperando una señal, una llamada, algún indicio de que su hijo estaba bien. Pero la incertidumbre la consumía, y en su pecho ardía la pregunta que nadie podía responder: ¿qué había sucedido realmente con Álvaro? Y, más importante aún, ¿volvería algún día a casa? Mientras la luna iluminaba la villa aquella noche, un mensaje anónimo llegó al móvil de Carmen. Solo decía: lo que buscas está más cerca de lo que imaginas. El misterio apenas comenzaba. En la tranquila villa de El Escorial, la atmósfera en la casa de Carmen se había tornado casi irrespirable. La ausencia de Álvaro pesaba en el aire como una sombra que se negaba a disiparse. Carmen, con su cabello castaño recogido en un moño desordenado, vestía un albornoz de seda color vino que apenas cubría sus piernas torneadas, mientras caminaba de un lado a otro por el salón, mordiendo nerviosamente el borde de su bufanda de lana. Sus ojos, habitualmente llenos de vida, ahora estaban opacos, marcados por noches sin dormir y una ansiedad creciente. Javier, que había intentado mantener la calma, se mostraba cada vez más inquieto. Sus camisas arrugadas y pantalones de tela oscura reflejaban el estrés que cargaba. Carmen, deberíamos llamar a la policía, no podemos esperar más, dijo con voz firme pero cansada. Ella negó con la cabeza, incapaz de aceptar que su hijo estuviera en manos ajenas. Prefería buscar por su cuenta, aunque eso la llevara a los rincones más oscuros de El Escorial. Decidió empezar por la última pista que había recibido en ese misterioso mensaje. No había número, ni remitente, solo esa frase inquietante: lo que buscas está más cerca de lo que imaginas. Carmen repasó mentalmente a quién podría corresponder ese mensaje. Tal vez algún amigo de Álvaro, o alguien que sabía más de lo que parecía. Con el corazón acelerado, se puso una chaqueta de cuero negro, ajustó su vestido entallado color rojo oscuro que acentuaba sus curvas, y se calzó unas botas altas que resonaban con cada paso decidido. Salió de casa y caminó hacia la plaza principal, donde la vida nocturna comenzaba a despertar. Los cafés y bares se llenaban de risas y música, pero para Carmen todo parecía un contraste absurdo con su tormento interior. Finalmente, se detuvo frente a una pequeña librería llamada El Refugio de las Letras, un local que Álvaro solía visitar cuando buscaba escapar de la rutina. Al entrar, el aroma a papel viejo y café recién molido la envolvió. Detrás del mostrador, un hombre de mediana edad, con gafas gruesas y barba canosa, levantó la vista. ¿Puedo ayudarte?, preguntó con voz amable. Carmen, con una mezcla de esperanza y desesperación, preguntó por Álvaro. Lo he visto por aquí hace unos días, pero no desde hace una semana, respondió el librero. Parecía preocupado, y hablaba con alguien por teléfono, bastante alterado. Esa pista no le daba muchas respuestas, pero al menos confirmaba que Álvaro había estado en el pueblo. Salió del local y caminó sin rumbo fijo hasta que, al doblar una esquina oscura, escuchó voces susurrantes que provenían de un callejón. Sigilosamente, se acercó y reconoció a dos jóvenes, uno de ellos con una gorra hacia atrás y tatuajes en los brazos, hablando de manera conspirativa. De pronto, el nombre de Álvaro apareció en la conversación. Carmen se quedó paralizada, pero su instinto maternal la impulsó a acercarse. ¿Sabéis dónde está Álvaro?, preguntó con voz firme, intentando ocultar la emoción que la embargaba. Los jóvenes la miraron con sorpresa y uno de ellos, con una sonrisa ladeada, contestó: si quieres encontrarlo, tendrás que jugar nuestro juego, señora. Aquí nadie hace favores gratis. Carmen frunció el ceño, pensando que no estaba en un episodio de telenovela, pero decidió seguirles el juego. ¿Qué juego?, inquirió, mientras sus dedos jugueteaban con el collar de plata que llevaba, un amuleto que siempre le daba fuerza. Hay un lugar, un antiguo caserón abandonado en las afueras del pueblo, donde se reúnen personas con secretos. Álvaro está allí, pero no es tan sencillo entrar. Necesitarás demostrar que mereces la verdad. Antes de que pudiera preguntar más, los jóvenes desaparecieron entre las sombras, dejándola sola con una mezcla de miedo y determinación. Esa noche, Carmen apenas durmió. Se preparó con esmero,
un vestido negro ajustado que acariciaba su figura de manera sutil, tacones que hacían eco en el suelo de madera, y un maquillaje que resaltaba sus ojos verdes intensos. Sabía que enfrentaría algo más grande que ella, pero también sabía que no podía fallar. Con el corazón latiendo con fuerza, tomó su bolso y salió hacia la vieja casona. Al llegar, la fachada estaba cubierta por la hiedra, las ventanas rotas dejaban escapar un aire frío y húmedo, y la puerta, entreabierta, parecía invitarla a entrar en un mundo desconocido. Adentrándose en la penumbra, escuchó murmullos y pasos que resonaban en los pasillos. De repente, una figura emergió de las sombras, un hombre alto, de mirada penetrante y sonrisa enigmática, que la observó con curiosidad. —¿Buscas a Álvaro? —preguntó con voz grave. Carmen asintió, sin poder articular palabra. —Entonces prepárate, porque lo que descubrirás aquí cambiará todo lo que creías saber. No solo sobre tu hijo, sino sobre ti misma, añadió con un tono que heló la sangre de Carmen. En ese instante, una puerta se cerró tras ella con un estruendo seco. El misterio apenas comenzaba, y Carmen sabía que estaba a punto de enfrentarse a secretos que podrían destruirla, o salvarla, pero, ¿qué escondía realmente ese caserón? ¿Y qué papel jugaba Álvaro en todo aquel entramado? Solo el tiempo y el valor de Carmen podrían desvelarlo. La oscuridad envolvía el interior del caserón como una sábana densa y pesada, y cada paso de Carmen resonaba con ecos inquietantes que parecían susurrarle secretos olvidados. El vestido negro que llevaba, ceñido al cuerpo y con un escote discreto que insinuaba más de lo que mostraba, hacía que su figura destacara en ese escenario lúgubre. Sus tacones resonaban sobre el suelo de madera carcomida, y el perfume suave que emanaba, una mezcla de jazmín y madera, parecía desafiar aquella atmósfera opresiva. El hombre de mirada penetrante que la había recibido se presentó como Adrián, un hombre común pero con un aire de misterio que lo envolvía. Su camisa negra, ligeramente desabotonada en el cuello, y los pantalones oscuros acentuaban su porte enigmático. Si quieres saber dónde está Álvaro, comenzó Adrián con voz pausada, tendrás que entender primero en qué lío se ha metido. Carmen frunció el ceño, intentando mantener la compostura. ¿De qué estás hablando? Mi hijo es un buen chico, aunque un poco rebelde. No sé qué clase de problemas tiene, pero no puedes ocultarme la verdad. Adrián sonrió con un dejo irónico y replicó, mamá, si la vida fuera tan sencilla como en las películas. Álvaro ha estado jugando en un terreno peligroso, con gente que no perdona la curiosidad ni la debilidad. Carmen sintió que un nudo apretaba su garganta. ¿Qué clase de gente? ¿Dónde está? Dímelo, insistió, mientras sus manos apretaban el bolso con fuerza, las uñas perfectamente manicuras marcaban pequeñas líneas en el cuero. Adrián la miró fijamente, como evaluando su determinación, y finalmente sacó un pequeño papel arrugado de su bolsillo. Esto es una invitación. Un mensaje cifrado que Álvaro dejó para ti, por si alguna vez necesitabas encontrarlo. Se lo entregó con un gesto dramático, mientras una sonrisa ladeada asomaba en sus labios. Carmen tomó la nota y leyó en voz baja. El camino está en el silencio de la noche, donde las sombras bailan y la verdad se oculta tras la máscara. Busca la fuente olvidada y sigue el susurro del viento. Cerró los ojos un instante, tratando de descifrar aquel enigma. ¿La fuente olvidada? ¿Dónde puede ser eso?, preguntó. Adrián se encogió de hombros y dijo, esa es tu misión, señora. El resto depende de ti. Sin más, se giró y desapareció entre las sombras, dejando a Carmen sola en el corazón del caserón. La mujer sintió que su pulso se aceleraba, pero también que una fuerza desconocida la impulsaba hacia adelante. Salió del caserón y la fría brisa nocturna la envolvió como un manto protector. Caminó por las calles empedradas, observando las estrellas que titilaban en el cielo claro, buscando la fuente olvidada que mencionaba la nota. Después de recorrer varias calles, llegó al parque central del pueblo, un lugar que durante el día estaba lleno de risas infantiles y paseos tranquilos, pero que ahora parecía un escenario para historias de miedo. En una esquina, casi oculta por la maleza, encontró una antigua fuente de piedra cubierta de musgo y grafitis. La fuente estaba seca, pero un débil susurro parecía emanar de ella, como un eco de secretos largamente guardados. Carmen se agachó, tocando la piedra fría con sus dedos. En ese momento, sintió una presencia detrás de ella. Se giró rápidamente y se encontró con una figura familiar. Era Elena, la mejor amiga de Álvaro,
una joven de cabello rizado y ojos vivaces, vestida con una chaqueta de cuero y jeans ajustados, que le dedicó una sonrisa cómplice. Pensé que vendrías, dijo en voz baja. Álvaro me pidió que te ayudara si alguna vez te animabas a buscarlo. Carmen respiró aliviada y preguntó, ¿sabes dónde está? ¿Qué está pasando? Elena negó con la cabeza. No del todo, pero sé que está en problemas. Y que para sacarlo de ahí, necesitamos hacer algo atrevido. Carmen arqueó una ceja, intrigada. ¿Algo atrevido? Ya me tienes aquí, ¿qué quieres decir? Elena se acercó y susurró, hay un lugar, un club secreto que solo abre en las noches de luna llena, donde se reúnen personas que manejan información peligrosa. Álvaro se metió porque quería descubrir la verdad sobre cosas que nadie debería saber. Carmen sintió que un escalofrío recorrió su espalda, pero también un extraño cosquilleo de desafío. ¿Y quieres que vaya contigo?, preguntó. Elena asintió. Sí, y no solo eso. Necesitamos que estés preparada para lo que venga. Es un juego, sí, pero puede ser el último si no jugamos bien. La noche avanzaba y ambas mujeres se dirigieron hacia la entrada del club, un sótano oculto bajo un café de aspecto inocente en el centro de El Escorial. Carmen ajustó su vestido, dejando caer uno de sus tirantes de manera sutil, y se puso una chaqueta corta que acentuaba sus curvas, mientras Elena le entregaba una llave pequeña y antigua. Esto abre la puerta, pero recuerda, nadie aquí es quien parece. Confía en tu intuición. Al entrar, la oscuridad los envolvió completamente, solo interrumpida por luces tenues y música electrónica que vibraba en el aire. La mezcla de aromas, desde el cuero hasta el perfume intenso, creaba un ambiente cargado de tensión y expectación. Carmen sintió una mezcla de miedo y excitación, como si estuviera en el borde de un precipicio invisible. De repente, una voz profunda la llamó por su nombre. Se giró y vio a Álvaro, con los ojos intensos y una expresión que mezclaba culpa y alivio. Mamá, no sabía cómo salir de todo esto, dijo con voz ronca. Carmen corrió hacia él, pero justo cuando lo abrazaba, las luces se apagaron y un grito desgarrador resonó en la sala. El misterio se espesaba, y Carmen supo que ese era solo el principio de una noche que cambiaría sus vidas para siempre. ¿Quién había gritado? ¿Era una trampa? Y, sobre todo, ¿qué secretos ocultaba ese club? La respuesta parecía estar al alcance de sus manos, pero también podía ser la última que alguna vez conocerían. El silencio que siguió al grito fue como una ola helada que recorrió todo el sótano del club secreto. Las luces tardaron unos segundos en volver, y cuando lo hicieron, el ambiente había cambiado por completo. La multitud que minutos antes se había movido al ritmo de la música ahora permanecía inmóvil, con miradas tensas y cuerpos rígidos. Carmen sintió como su corazón se aceleraba, y sus manos se aferraron con fuerza al brazo de Álvaro, cuyo semblante mostraba una mezcla de miedo y determinación. El joven, con el rostro pálido y sudor perlándole la frente, susurró al oído de su madre, «Mamá, tenemos que salir de aquí, ahora». No es seguro. Carmen lo miró, buscando una explicación, pero antes de que pudiera preguntar, una figura emergió de las sombras. Era una mujer alta, de cabello negro azabache y ojos penetrantes, vestida con un traje de chaqueta ajustado y pantalones de cuero, que parecía encarnar la propia noche. Su presencia imponía respeto y, a la vez, un aire de peligro inminente. «Bienvenidos a la verdadera cara de El Escorial», dijo con voz firme y sin titubeos. «Aquí no hay secretos, solo verdades que algunos preferirían mantener enterradas». Carmen sintió que cada palabra calaba hondo en su alma, mientras observaba cómo la mujer se acercaba lentamente. «Me llamo Lucía, y soy la guardiana de este lugar. Álvaro, has cruzado una línea que pocos se atreven a cruzar. Ahora, debes pagar el precio». Álvaro tragó saliva y miró a su madre con desesperación. «Mamá, por favor, confía en mí. Esta mujer no es lo que parece». Carmen, aunque asustada, sabía que debía mantenerse firme. «Lucía, déjanos ir. No queremos problemas», pidió con una voz que intentaba ser conciliadora, pero que traicionaba su miedo. Lucía sonrió, pero no fue una sonrisa amable. «No es tan sencillo, Carmen. Aquí se negocian pactos y se enfrentan sombras. Tu hijo ha descubierto algo que podría cambiarlo todo. Y tú, mamá, estás involucrada más de lo que imaginas». Carmen frunció el ceño,
confundida y alarmada. ¿Yo? ¿Qué tiene que ver yo con esto? Solo quiero a mi hijo a salvo. Antes de que Lucía pudiera responder, un estruendo sacudió el lugar. La puerta principal del sótano fue derribada y varias figuras encapuchadas entraron apresuradamente, interrumpiendo la tensión del momento. Eran hombres y mujeres vestidos con ropas oscuras, portando objetos que brillaban bajo la luz tenue. Uno de ellos, un hombre corpulento con cicatrices visibles en el rostro, gritó: «¡Atrápenlos!». No pueden escapar con esa información. Carmen sintió como la adrenalina la invadía. Sin pensarlo, tomó la mano de Álvaro y comenzó a correr hacia una puerta lateral que parecía ser la salida de emergencia, mientras las voces y los pasos resonaban cada vez más cerca. Al salir a la calle, la fría brisa nocturna les golpeó el rostro y, sin mirar atrás, se adentraron en la oscuridad de las callejuelas. Mientras corrían, Álvaro explicó entre jadeos: «Mamá, todo esto tiene que ver con un secreto que descubrí en el trabajo de papá. Un asunto sucio que involucra a personas poderosas del pueblo. Por eso me oculté aquí y por eso ahora nos persiguen». Carmen, asustada pero decidida, le respondió: «No importa lo que sea, lo enfrentaremos juntos». Llegaron a una pequeña plaza donde, para sorpresa de Carmen, estaba Elena esperándolos con un coche listo para partir. «Subid rápido», gritó mientras abría la puerta trasera. Los tres se metieron dentro y el motor rugió, alejándolos del peligro. El viaje fue silencioso, pero en el aire flotaba una pregunta que Carmen no se atrevía a formular hasta que Álvaro la rompió: «Mamá, ¿hay algo más?». «Cuando estuve en el sótano, encontré esto». Sacó de su bolsillo un pequeño pendrive que brillaba bajo la luz interior del coche. «Hay información ahí que puede derribar a muchos, pero también puede destruirnos». Carmen lo miró con mezcla de orgullo y miedo. «Entonces, esto no ha terminado», susurró. «Solo acaba de empezar», y mientras el paisaje nocturno se deslizaba por la ventanilla, con sus sombras y luces, una última pregunta quedó suspendida en el aire: ¿quién realmente estaba detrás de todo aquel entramado oscuro? ¿Y a qué precio estaban dispuestos a llegar para mantener sus secretos enterrados? El eco de esa noche resonaría en sus vidas para siempre, y la búsqueda de la verdad se convertía en una carrera contra el tiempo, contra la traición y contra ellos mismos. Las primeras luces del amanecer comenzaban a teñir de tonos rosados y dorados el cielo sobre el Escorial cuando Carmen, Álvaro y Elena llegaron a una vieja casona en las afueras del pueblo, un lugar que parecía sacado de una novela gótica: paredes desconchadas, ventanas con cortinas raídas y un jardín cubierto de maleza que crujía bajo sus pasos. Allí, en ese refugio improvisado, esperaban encontrar respuestas y, sobre todo, un plan para enfrentarse a la tormenta que se avecinaba. Carmen, vestida con una blusa de seda color marfil que acariciaba su piel y una falda lápiz negra que resaltaba su figura, se sentó en una butaca gastada mientras Álvaro y Elena revisaban el contenido del pendrive en un portátil que parecía tan antiguo como la casa misma. La tensión en la habitación era palpable. Cada sonido, desde el tic-tac de un reloj hasta el crujido de la madera, parecía amplificado por la ansiedad. De repente, la pantalla se iluminó con un documento cifrado y varios vídeos. En uno de ellos, un hombre con rostro velado narraba en voz baja: «Lo que aquí revelamos es solo la punta del iceberg. La corrupción en el Escorial va más allá de lo que imaginan. Hemos recopilado pruebas, pero necesitaremos ayuda para exponerlos sin poner en peligro nuestras vidas». Álvaro tragó saliva y miró a su madre. «Mamá, esto es mucho más grande de lo que pensábamos. No es solo un asunto de familia ni un secreto de juventud. Estamos hablando de un entramado que involucra a gente poderosa, incluso a gente cercana a nosotros». Carmen asintió lentamente, sintiendo como la responsabilidad se posaba sobre sus hombros como un manto pesado. Mientras discutían los próximos pasos, un sonido extraño proveniente del exterior los alertó. Carmen se levantó, ajustó con delicadeza un collar de plata que llevaba y se asomó por una ventana. En la distancia, varias figuras oscuras se movían entre los árboles, acercándose con sigilo. «Nos han encontrado», dijo con voz firme. «Debemos actuar rápido, sin perder tiempo». Prepararon un plan para salir del caserón por una puerta trasera que daba a un sendero poco transitado. Carmen, con su vestido negro ceñido y una chaqueta de cuero que le daba un aire de guerrera urbana, tomó la delantera, seguida por Álvaro y Elena. Avanzaron entre la maleza, esquivando ramas y piedras,
Hasta llegar a una carretera secundaria donde un coche los esperaba. Mientras aceleraban, Carmen no pudo evitar lanzar una broma nerviosa para aliviar la tensión. Bueno, Álvaro, parece que tus escapadas nocturnas te han convertido en todo un fugitivo. ¿Tienes pensado pedir autógrafos o qué? Álvaro sonrió débilmente. Si sobrevivo a esto, prometo darte uno firmado. Mamá. El coche se perdió en la distancia, dejando atrás la casona y las sombras que los perseguían. Pero Carmen sabía que eso era solo un respiro en la batalla que tenían por delante. En su mente, la pregunta persistía: ¿quién había enviado ese mensaje enigmático que la impulsó a buscar a su hijo? ¿Y qué papel jugaba ella en todo este juego de secretos y traiciones? Mientras el sol ascendía, iluminando el paisaje de montañas y bosques, Carmen sintió que algo dentro de ella había cambiado para siempre. La lucha por la verdad no era solo una cuestión de justicia, sino de supervivencia y redención, y en la penumbra de ese nuevo día, un mensaje oculto vibraba en su teléfono móvil: la verdad está más cerca de lo que crees. Pero cuidado, no todos quieren que se sepa. El misterio continuaba, y el destino de Carmen y Álvaro pendía de un hilo invisible que solo ellos podían tensar o romper.